Hola chicos. Bueno, vamos a ver una de las últimas fases por las que pasa el personaje, que es el de textura, ¿vale? Para ello vamos a ver distintos métodos. Eh, el primero, sería con una imagen que ya tengamos, una imagen existente, ¿vale? Y vamos a utilizar esa imagen como textura. Vale. Para eso, lo primero que tenemos que hacer siempre, antes de aplicar una textura a un objeto en 3D, es aplicarle un material. ¿Vale? Los materiales se aplican en esta pestaña de aquí, que es la pestaña material. Si dejamos aquí el ratón, aquí, ¿ves? Propiedades de material. Es el circulito rosa con la cuadrícula, ¿vale? Esta es la pestaña donde cargaremos un material nuevo. Vamos aquí. No tenemos ninguno, como veis. Esta es la lista de materiales que tiene el objeto. Bien, hacemos uno nuevo y lo renombramos. Por ejemplo, cuerpo. Y entonces el material tiene una serie de propiedades, que son estas. Estas son las propiedades del material, de este material, que es un material tipo Principal BSDF. Es un material estándar y por defecto en Blender, ¿vale? Hay otros para hacer pelo, para hacer piel, para hacer lo que se llama el subsurface, se puede ver un poco más adelante, pero el que viene por defecto es el principal. Las propiedades son parecidas entre ellos, no importa mucho. Y vamos al modelo, o sea, al apartado Base Color, ¿vale? En Base Color tenemos un color, vemos el modelo blanco. Bueno, antes de nada, perdón, para ver cambios en el material o en la textura, mm, tendríamos que pasarnos a cualquiera de estos dos visores, o el visor de Material Preview, perdón, el modo de sombreado de Material Preview o el modo de sombreado Rendered, ¿vale? Así que nos pondríamos en este y vemos que el material Principal BSDF que le hemos aplicado ahora tiene el color base blanco. Nosotros podríamos bajarlo, por ejemplo, a gris o a cualquier otro color. Y este sería el color base, el base color de este material. ¿Vale? Bien, si quisiéramos, vamos primero a hacer una cosita que siempre recomiendo a la hora de trabajar con el material o para previsualizar bien un material o para ir a trabajar sobre una textura, ¿vale? Y es, bueno, esta topología, esta malla está un poco escasa de definición, ¿vale? Para ver la cara y para ver los detalles, sobre todo si vamos a trabajar con textura, como digo, es un poco escasa. Se ven las caras y aunque la ponemos en modo suavizado, por ejemplo, aún así, bueno, seguimos viendo estos saltos de los polígonos porque son pocos polígonos. Vamos a hacer primero una subdivisión con la tecla D. Vamos aquí a la pestaña de la llave inglesa azul, que es donde podemos editar todos los modificadores que están aplicados y vemos que tiene aplicado el subdivisión, ¿vale? Le metemos un segundo nivel de subdivisión y así ya lo vemos todo más suavecito para ver bien los materiales, ¿vale? Bien, volvemos a la pestaña material. Estábamos aquí en el base color y habíamos visto que podíamos cambiar el color. Ahora lo que vamos a hacer es cargar una imagen que tengamos ya hecha como textura. Venimos aquí y venimos aquí en texture, en la columna texture vemos diferentes posibilidades de textura, ¿vale? Nosotros nos interesa una textura de imagen, ¿vale? Una textura de imagen por defecto, cada vez que creamos una nueva textura de imagen o aplicamos una nueva textura de imagen en Blender, se carga siempre en negro, ¿vale? Asume siempre que cualquier nueva textura empieza en un color negro. Vale, aquí podemos decirle dos opciones. O decirle new, que es el segundo método que veremos después, que es para pintar la textura en el cuerpo del modelo, o decirle open, que es este primer método y más tradicional. O sea, más tradicional no, es simplemente que si ya tenemos hecha una imagen, tenemos hecha una textura, vamos a aplicar esta textura. Entonces vamos a open y elegimos en nuestra ruta
en nuestra carpeta de proyecto la ruta donde tengamos una imagen. Y vemos cómo la textura se aplica. ¿Vale? Es una imagen predefinida que ya tenía el modelo que le habíamos hecho en base a las UVs que teníamos del modelo. ¿Vale? Hasta aquí esto sería lo habitual si tenemos una imagen y lo aplicamos a nuestro objeto. Este es el método 1. Ahora vamos a ver esto mismo, ¿vale? Pero a través de lo que llamamos el árbol de nodos o el editor de nodos. Porque esto está bien saberlo, está bien acceder a través de aquí, todo esto lo vemos y lo hemos visto en clase y lo podemos seguir bien, pero aún así me interesa que manipuléis o que al menos entendáis un poco el funcionamiento de los nodos, aunque sea un poco difícil de entender al principio, porque os va a resultar más cómodo después. Conectar y desconectar texturas, cambiar, es más inmediato todo, ¿vale? Entonces, vamos a volver. Vamos aquí. Volvemos al modelo inicial. Vamos a hacerle lo de la subdivisión. Venimos aquí a la llavecita azul y metemos dos subdivisiones. Y ahora le decimos Shade Smooth y ya lo tenemos suavecito para ver las texturas. Vale. Bien, volvemos aquí. Y nos ponemos en cualquiera de los dos visores que hemos dicho que son los adecuados para trabajar materiales. Nos vamos a poner, por ejemplo, en este. Material Preview. Le damos un nuevo material que llamamos cuerpo, igual que antes. Vamos, un segundín. Vamos primero, me he equivocado yo. Subdividimos, Shade Smooth. Venimos a V-Editing. Perdón, a Shading, quería decir. En Shading. Shading es el espacio de trabajo que habitualmente tiene Blender cuando queremos editar un material. ¿Vale? Cuando queremos trabajar con materiales o con texturas, lo normal suele ser, perdón, con materiales sobre todo, lo normal es trabajar desde el apartado de Shading. Yo he venido a Shading para que veáis el editor de nodos, que es este recuadro de aquí, es este editor, ¿vale? No obstante, desde donde estábamos, podríamos, como sabemos, abrir una nueva ventana y venir aquí. Shader Editor. Y tendríamos este mismo editor, ¿vale? Si queréis, vamos a hacerlo así, con una previsualización del material. Bien. Para que veáis lo que va apareciendo aquí según creamos el material. Creamos un nuevo material y vemos que aparece aquí un nodo verde. El nodo verde siempre es material, ¿vale? Ponemos aquí esto es. Ponemos aquí el nombre del material, por ejemplo, cuerpo. Vemos que se ha actualizado aquí. Quiero que veáis lo mismo que hemos hecho hasta aquí, hasta ahora aquí, pero qué es lo que está pasando en el árbol de nodos, ¿vale? Entonces veníamos aquí, ¿verdad? Veníamos al color y en lugar de color queríamos una imagen de textura. Veníamos a imagen textura y vemos que se ha creado un nodo naranja. Este nodo naranja es una nueva textura, ¿vale? Está conectada al base color, como veis. Está conectada a este canal, a esta ranura, por así decirlo, del material. ¿Vale? Podemos desconectarla tirando de ella o podemos conectarla. ¿Vale? Esto es lo más cómodo del árbol de nodos. Un nodo no te estorba aquí, se ve enseguida cuando es una imagen, cuando es una textura, por ejemplo, porque está en naranja, cuando es un material y cuando es otro tipo de nodos. Y tenemos todas sus propiedades aquí, ¿vale? Que son las mismas propiedades de material que veíamos aquí, ¿veis? Todas estas son todas estas. ¿Vale? Bueno, pues entonces hemos creado nuestra textura y ahora, ¿os acordáis que veníamos aquí a Open? Bueno, podríamos venir aquí o aquí. Tenemos un Open aquí y tenemos un Open aquí. Vamos a hacerlo aquí, por ejemplo, otra vez, 22 texturas.
cargamos la textura. Y esta, como veis, es la textura que tiene aplicada el base color. Y esto es lo que está pasando en el árbol de nodos, ¿vale? Bien, esto mismo que hemos hecho de cargar en base color, fijaos aquí lo que pasa, que tiene asociada esta textura, ¿veis? Base color. Si yo tiro de esto aquí, clic, la dejamos suelta, base color, ya no tiene asociada la textura, tiene este color. Vamos a dejarle este color, por ejemplo. ¿Que queremos volver a asignar la textura? Color a base color. ¿Que queremos cargar una textura nueva? Vamos a dejar esta apartada y vamos a decir, vendríamos aquí a imagen texture, ¿vale? Esto sería lo que repetir el proceso que hemos hecho. Sin embargo, os voy a enseñar otra manera para cargar imágenes desde el editor de nodos. Igual que en el modelo, no sé si os acordáis, para añadir cualquier cosa con Shift A, podríamos añadir un objeto, una esfera, por ejemplo. ¿Veis? Con Shift A se añaden objetos a la escena. Con Shift A dentro del editor de nodos podemos añadir también una serie de nodos. En nuestro caso, podemos saber exactamente en qué categoría está el nodo que nosotros queremos añadir. En nuestro caso, queremos añadir una textura, pues podríamos venirnos aquí a el menú Texture y Imagen Texture. Esto nos añadiría otro nodo naranja como el que tenemos y tendríamos que decirle, por ejemplo, Open y cargar una textura distinta, ¿vale? Por ejemplo, esta. ¿Y por qué no la vemos? Porque no la tenemos aplicada. Del color tiramos al base color y esta sería nuestra textura. Tenemos dos texturas, ¿vale? Si queremos borrarla, la seleccionamos y con suprimir la borramos. Repetimos el proceso de añadir una textura en el editor de nodos. Shift A, igual que hemos venido aquí porque sabíamos que queríamos una textura y que estaba en este menú, Texture, Imagen Texture, ahora vamos a hacerlo a través de Search. Search es que cuando no sabemos, por ejemplo, en qué sitio o en qué menú ir a buscar el nodo que nosotros queremos, podemos introducir una palabra, una búsqueda. Imagen, en nuestro caso queremos imagen texture, ¿no? Imagen, ¿veis? Aparecería esto aquí, clic, y sería lo mismo. Open, abrimos una textura y la tiramos al base color. Y vuelve a ser exactamente lo mismo. Vale, esto es lo que yo quería que vieseis. Cómo lo que hacemos aquí tiene su reflejo aquí, para que si os es más cómodo carguéis las texturas por aquí, o si os es más cómodo utilicéis el árbol, el editor de nodos, que ya sabéis que es este editor, Shader Editor, editor de materiales.